Bien, ahí voy a dar lo que se llama la regla del L'Hopital. ¿Ok? ¿Para qué sirve esta regla? En general, cuando uno quiere calcular límites, ese es el uso, o indeterminaciones. Ahí puse, la regla es del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. A ver, típicamente, para que tengan un ejemplo, la función seno de x sobre x, si uno toma el límite cuando x tiende a 0 y toma el límite de la función de arriba da 0 y el límite de la función de abajo da 0. Entonces eso se llama una indeterminación tipo 0 sobre 0, o sea, esta que estoy marcando ahí. La regla da un método para calcular ese tipo de indeterminaciones o límites. ¿Okay? Lo mismo si el límite de la función de arriba da infinito y el límite de la función de abajo da infinito, es la misma regla en esencia. La regla dice lo siguiente: supongamos que tengo dos funciones entonces definidas en un entorno restringido de un punto B, y supongamos que la derivada de la g es no nula en ese entorno restringido. Y supongamos que el límite de la f y el límite de la g, cuando x tiende a b, sea 0. O sea, este límite que está acá es del tipo 0 sobre 0. Como como el mismo tipo de este. ¿Okay? Entonces la pregunta es cómo calculo este límite. Y la idea es que la siguiente: si el límite de las derivadas, ahora hago la derivada de la f sobre la derivada de la g y tomo el límite, cuando x tiende a b, si eso me da un número L, entonces lo que resulta es que eso es una igualdad. O sea, este límite que yo quiero calcular es el límite de las derivadas así y es L. ¿Sí? Una observación: esto que está acá no es la derivada de f sobre g. O sea, esto es la derivada de la f dividido la g derivada y tomo el límite. Si el límite existe, entonces esto es una igualdad. El caso más simple, que en realidad ya lo conocen, es este. Fíjense, si tomo la derivada del de arriba es el coseno, la derivada del de abajo es 1, y el límite cuando x tiende a 0, esto es 1. Entonces la regla me dice que efectivamente el límite de esto es 1. Este sería un caso 0 sobre 0. ¿Ok? Veamos otro. Este también es un caso 0 sobre 0, porque cuando el x tiende a 0, coseno de x tiende a 1, o sea 1 menos 1 es 0, y el de abajo también tiende a 0, o sea es un caso 0 sobre 0. Derivo el de arriba y el de abajo, y otra vez me da la forma 0 sobre 0. Entonces lo que uno hace es vuelve a aplicar la regla, porque otra vez es un caso 0 sobre 0. Si vuelvo a aplicar la regla, la derivada de esto es menos coseno y la de abajo es 2, y efectivamente el límite de esto es menos un medio, y por lo tanto este límite existe, es menos un medio, y por lo tanto este límite existe y es menos un medio. O sea, a veces uno tiene que aplicar dos veces la regla del L'Hopital para hallar el límite que quiere. ¿Okay? Otra observación: los dos límites, para que el caso sea infinito sobre infinito, los dos límites tienen que ser igual a infinito. O sea, el caso vale exactamente igual en caso que el límite de f y el límite de g sean igual a infinito. Y lo mismo, si el L es el límite de las derivadas, entonces vale esta identidad. Una cosa también importante es que la regla sigue siendo válida si este límite, en vez de ser un número, es infinito, también la regla sigue siendo válida. Y si el b, en vez de ser un número, es más o menos infinito, o sea, el b podría ser el límite de esto cuando x tiende a más infinito en ambos, o podría ser los límites laterales, b más, b menos. La regla sigue siendo válida en esos casos también. Ahora voy a dar varios ejemplos. ¿Ok? O sea, vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo infinito sobre infinito. Ahí está.
caso infinito sobre infinito, si tomo e a la x sobre x cuando x tiende a más infinito. Fíjense que el e a la x tiende a infinito y x tiende a infinito, entonces es el caso infinito sobre infinito, y el b ahora es más infinito, como dije antes, la regla sigue valiendo. Y tomo las derivadas, a la x y 1, y esto da, el límite de esta cosa da más infinito, efectivamente, o sea que el límite no es un número, pero es infinito, y entonces la regla también sigue valiendo, así que el límite de esto es más infinito. Acá mostré un caso donde en realidad no necesito el L'Hopital, es casi igual que este, pero le puse un menos y x tiende a más infinito. Ahora, cada una de estas funciones la separé e a la menos x y 1 sobre x. Cuando x tiende a más infinito, esto tiende a 0, y cuando x tiende a más infinito, e a la menos x tiende a 0. O sea que eso no es un caso de L'Hopital, ¿sí? Así que por eso puse ojo, esto tiende a 0, esto es el límite 0. Bien, hay otros casos que los enumeré ahí, 0 por infinito, ¿sí? Que es también una indeterminación, porque si una función tiende a 0 por otra función que tiende a infinito, no sé cómo tiende el producto. El producto puede tender a un número. 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, o diferencias de más infinito menos más infinito, o menos infinito menos menos infinito. Estos se reducen a la regla anterior. Así que lo voy a dar con varios ejemplos, pero se reducen algebraicamente, digamos, a la regla del L'Hopital anterior, a la que enuncié. Vamos a poner uno bien simple. Un tipo 0 por infinito, caso 0 por infinito, sería este, seno de x por 1 sobre x. Si yo miro esta función solita, esta tiende a 0, cuando x tiende a 0, pero esta función tiende a infinito. ¿Sí? Entonces es el caso 0 por infinito. Claro, si yo reescribo esto de esta forma, entonces este es el caso 0 sobre 0, que es el primero que hice. Entonces, como dice ahí, uno reescribiendo esto, este caso, lo puede llevar a la forma 0 sobre 0, por ejemplo, y usar la regla. Voy a tomar un caso de este estilo, más infinito menos más infinito, ¿sí? Seno de 1 sobre x menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por derecha. Entonces, fíjense que este límite, cuando x tiende a 0, tiende a más infinito, y este también tiende a más infinito. O sea que es la diferencia de algo que tiende a infinito positivo menos algo que tiende a infinito positivo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo hago? Bueno, sumo como fracciones ahí, por ejemplo. Hago x menos seno, x por seno abajo. Y lo de arriba ahora tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0. Así que puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Ahí puse puntitos porque hay que seguir. No lo termino el ejercicio, termínenlo ustedes. Pero digamos, esta es la reducción que hay que hacer. Entonces uno lleva un caso de este estilo al caso 0 sobre 0. Una cosa, acá la diferencia es entre más infinito menos más infinito, o menos infinito menos menos infinito. Los signos cruzados, o sea, más, menos, menos infinito, no son indeterminaciones. Porque si algo tiende a más infinito menos algo que tiende a menos infinito, en total todo sería como más infinito, y ahí en ese caso el límite sería más infinito. En ese caso. Lo mismo para otros casos. O sea, las indeterminaciones son cuando algo, por ejemplo, tiende a infinito positivo menos algo que tiende a infinito positivo. ¿Tá? Entonces la diferencia uno no sabe bien a qué tiende. Otros ejemplos. Ahí está el ejemplo digamos, que recién dije verbalmente, que tengo seno de 1 sobre x. La diferencia es que con el que acabo de mencionar es que antes tenía un menos, ahora tengo un más. Y el seno, 1 sobre seno de x, cuando x tiende a 0 por derecha, esto tiende a más infinito. Y esto tiende también a más infinito. Esto
digamos, entonces el límite es más infinito, no hay que usar L'Hopital ni nada. Bueno, entonces voy a hacer un caso de la forma 1 al infinito. ¿Cómo se tratan esos casos? Típicamente es ese. Fíjense, lo de adentro, cuando x tiende a 0, tiende a 1, y lo de arriba, cuando x tiende a 0, tiende a infinito. Para tratar esos casos, o sea, los casos exponenciales, los casos 1 a la infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0, lo que uso es la identidad esta, que es z, para cualquier número, si quieren, real positivo, z es igual a e al logaritmo en base de z. Entonces, hay que reescribir la expresión usando esto, y para eso el z lo tomo como todo este factor. Entonces, e al logaritmo de todo el factor es el factor, por esta identidad. Y ustedes dicen, bueno, ¿para qué hice eso? Bueno, entonces ahora, por propiedad de límites, si el límite este existe, como esta función es continua, puedo subir el límite. Perdón, acá primero lo que hago es bajar el 2 sobre x por propiedad del logaritmo, y lo que hago es ahora sí subir el límite, porque si el límite de este existe y la exponencial es continua, el límite de esta sería una composición de funciones, así que el límite de esto sería exactamente esto. Bien, y ahora lo interesante es que lo que tengo acá, fíjense, cuando x tiende a 0, el logaritmo de 1 más x, cuando x tiende a 0, esto lo de arriba es logaritmo tiende al logaritmo de 1, que es 0, y lo de abajo tiende a 0. O sea, esto que está acá, ahora, es una indeterminación 0 sobre 0 de la regla. Entonces aplico la derivada arriba y abajo. La derivada arriba es 1 sobre 1 más x, y la derivada abajo es 1. Y cuando x tiende a 0, este límite me da 2. O sea que esto es e al cuadrado. Entonces por eso se dice que los casos 1 al infinito o 0 a la 0 se reducen a la regla, digamos, a las reglas anterior, usando este tipo de identidad. Voy a hacer otro más, el caso 0 a la 0. Fíjense, cuando x tiende a 0, x a la x. Lo mismo que antes, escribo esto como e al logaritmo de x a la x, bajo el exponente y subo el límite. Bueno, ahora esto, claro, este es de la forma, fíjense, 0, esto tiende a 0, y el logaritmo de x cuando x tiende a 0 tiende a infinito. O sea, esto es de la forma 0 por infinito, pero lo voy a reacomodar de esta manera. Esta expresión es la misma que esta, pero la función de arriba tiende a infinito, y la expresión de abajo también tiende a infinito si el x tiende a 0. O sea, desde la forma infinito sobre infinito, y ahí puedo aplicar la regla. La derivada del de arriba y la derivada del de abajo, en total me queda menos x cuadrado cuando simplifico. Y cuando x tiende a 0, esto es 0, es e a la 0, así que este límite da 1. ¿Ok? Así que los casos este y este se reducen vía esta identidad y propiedades de límites y de exponenciales a los casos 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Voy a mostrar un caso infinito a la 0, el caso infinito a la 0, pero lo dejo como ejercicio para resolver. El caso típico infinito a la 0 sería ese. Es x a la 1 sobre x cuando x tiende a infinito. Entonces el de abajo tiende a infinito y el de arriba tiende a 0. Ejercicio.